Vamos a pasar al último punto del orden del día. Es la comparecencia 1433 del señor don Benjamín Gómez, que es el presidente de la Asociación Española del Síndrome de Klinefelter, a petición del Grupo Parlamentario Popular y al objeto de informar sobre la actividad que desarrollan en el ámbito de la Comunidad de Madrid en relación con este síndrome. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí. En primer lugar, ya saben que tiene la intervención el compareciente, con lo cual, después de darle la bienvenida de nuevo, le doy la palabra. Tiene usted 15 minutos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Me presento, soy Benjamín Gómez Garrido, presidente de la Asociación Española del Síndrome de Klinefelter. La asociación fue creada en el 2019. Llevamos casi 5 años representando a todos los síndromes de Klinefelter en España. Somos aproximadamente 1 de cada 500 varones tiene el síndrome de Klinefelter, es decir, unos 50.000 casos en España. Es la primera causa de infertilidad en hombres. Es muy poco conocida, no es considerada una enfermedad rara, sino una enfermedad raramente diagnosticada, porque solo un 25% de los casos se diagnostica. Yo, aparte de ser presidente, soy diagnosticado con el síndrome de Klinefelter. Me lo diagnosticaron con 25 años, actualmente tengo 38, y en el síndrome de Klinefelter la mayoría de los casos somos 47XXI, aunque hay algunos casos de 48, 49, 50, lo que significa que tienen más de 3 cromosomas, 4 o 5, y dependiendo de cuántos cromosomas tengan, tantas afecciones tienen, ¿no? En mi caso soy fenotipo clásico, es decir, no tengo mosaico. Mosaico significa que parte de tus células tienen esa afección y parte no. En mi caso es total, tengo la afección total. Soy infértil, no puedo tener hijos y me pincho testosterona desde que me lo diagnosticaron. Tendría que haber empezado entre los 12 y los 14 años, que es cuando se empieza con el tratamiento sustitutivo de la testosterona, pero empecé con 25 años. Eso no me ha impedido a tener un aspecto totalmente masculino, ¿no? Como podéis ver, tengo barba, parezco un oso, tengo musculatura, es decir, tengo libido sexual, es decir, puedo tener una vida normal en cuanto al aspecto masculino se refiere. Sí que es cierto que si hubiese empezado o hubiese tenido una detección precoz, que es uno de los puntos que quiero hablar aquí, porque cuando yo nací, en el 1985, el cariotipo era una prueba que tenías que pagar. A día de hoy no es así, ¿vale? Pero creo que falta todavía mucha detección precoz y mucho apoyo a la detección en enfermedades raras o en enfermedades raramente diagnosticadas como la mía. Creo que si hubiese sido diagnosticado con 12 o 14 años, mi caso sería mucho más llevadero de lo que es actualmente, porque tengo muchos vaivenes a nivel psicológico, y creo que las mujeres me vais a entender más que los hombres. Cuando una hormona te falla, los vaivenes psicológicos y físicos que tienes son brutales, ¿no? La asociación actualmente es había una en Cataluña, pero que se cerró, entonces ya somos la única nacional. Representamos, como digo, a 60.000 casos en España. Estamos muy hermanados con Turner, que es muy parecido a nosotros, pero en mujeres. Y si bien no se parecen fenotípicamente a nosotros, sino que son bajitas y nosotros somos altos, pero también son infértiles y tienen muchos rasgos característicos a los nuestros. Os voy a dar 3 o 4 pinceladas para que entendáis lo que es el síndrome de Klinefelter, ¿vale? El síndrome de Klinefelter es una afección en el par 23, de manera que tenemos 47 cromosomas, es decir, 46 más 1 como mínimo. Las afecciones principales son la infertilidad, la ausencia de testosterona. En la mayoría de los casos, el 90% nos venimos pinchando testosterona. Otro de los rasgos característicos es la talla elevada. La mayoría medimos por encima de 1,80. Mi madre, que está ahí, es muy bajita, mide 1,60 y yo mido casi 1,90, ¿no? Y eso es en la gran suma de todos nosotros. Cuando no tenemos algún congreso, nos juntamos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que parecemos un equipo de baloncesto retirado, porque todos somos muy altos con barriga, ¿vale? Porque es literal, del cromosoma femenino hemos heredado esa tendencia a engordar, ¿vale? Entonces somos más, tenemos pues, en la barriga o en el culo, pues tenemos más grasa acumulada. La mayoría de nosotros en el aspecto psicológico son más tímidos o tienen pocas habilidades sociales. Yo, gracias a Dios, me he podido trabajar en ello y me sigo trabajando con psicólogos y psiquiatras, y toda esa parte de la habilidad social la he podido desarrollar tardíamente. Cierto es que cuando era pequeño era muy tímido, pero a día de hoy no es así.
El retraso en el lenguaje o el retraso psicomotriz es algo también bastante común en nuestro caso, y somos más tendentes a la ansiedad y a la depresión, así como a intentos autolíticos, ¿vale? Y a tener una baja autoestima. Por eso a mí me gustaría, como primer requerimiento aquí entre la Asamblea, pediros que haya más concienciación en el ámbito educativo, ¿vale? Durante los años que llevo como presidente, son muchos los casos en los que he tenido que ir a colegios porque los niños han tenido intentos de suicidio porque en el colegio se metían por ellos por ser especiales. A día de hoy no tenemos reconocido ningún retraso cognitivo. La mayoría podemos más o menos desarrollar una carrera o una FP o lo que quiera cada uno, pero sí que es cierto que ese retraso en el lenguaje, esas pocas habilidades sociales, el que tengamos más grasa que el resto, hace que seamos blanco del bullying, ¿vale? Y creo que aunque en Madrid está el protocolo anti-bullying y ha mejorado, creo que todavía hay mucho como sociedad que hacer al respecto, ¿no? Y sobre todo para los que no somos igual al resto, ¿no? Que no por ello somos mejores o peores, pero sí que tenemos ciertas diferencias. Esa es la primera casuística que me gustaría pues requeriros, ¿vale? Y pedir que por favor contéis con nosotros para dar charlas o lo que haga falta en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, ¿no? Que haya mucha más concienciación, ¿no? De que la diversidad que la diversidad mola, ¿no? Que la diversidad no es todo lo contrario a lo que nos dicen las redes sociales, que todos tenemos que ser sota caballo rey, ¿no? Que yo creo que la diversidad nos hace más funcionales como sociedad. Luego, quería deciros otro punto candente de la asociación, es que como asociación, como la mayoría, aunque la nuestra es de utilidad pública, que lo conseguimos el año pasado, solo nos financiamos de las cuotas de las familias, y eso hace muy difícil poder llevar a cabo ciertos programas que me gustaría llevar a cabo que nos gustaría llevar a cabo en la Junta Directiva, y entonces el poder acceder a ayudas públicas también nos sería de gran ayuda para poder llevar a cabo. Pues, por ejemplo, se da la casuística de que muchos síndromes de Klinefelter, al tener pocas habilidades sociales y muchas veces no formar parte de los núcleos de clase media alta o alta de España, no pueden acceder a psicólogos ni a psiquiatras, que eso es una realidad, lo sabéis, aquí soy la Consejería de Sanidad, la sanidad física está muy conseguida, pero en la mental os queda tela marinera. Entonces, pues tienen acceso a muy pocos psicólogos o a muy pocos psiquiatras, porque hace falta pagar 150 euros por un psiquiatra una hora, en uno medio, no me voy a un Enrique Rojas o a cualquier gran espada, y a un psicólogo medio no baja de 40 a 50 euros, y eso hay muy poquita gente que se lo puede pagar. Una de los programas que nos gustaría hacer en la asociación es que para aquellas rentas inferiores a 18.000 euros al año, que tenemos muchas en la asociación por desgracia, el 70 o el 80% lo cubriera la asociación, para poder acceder a una asesoría de salud mental adecuada a lo que nosotros tenemos. Es decir, yo a día de hoy, que ya son 14 años que me diagnosticaron el síndrome, voy 2 veces al mes al psicólogo, lo cual significa mínimo 100 euros, más una vez al mes al psiquiatra, otros 150 euros. Son 250 euros que la mayoría de la gente no se puede permitir. Entonces, si yo tuviese acceso, cuando digo yo, quiero decir la asociación, a esas ayudas públicas, podríamos llevar a cabo estos programas de ayuda a la salud mental en el núcleo del síndrome de Klinefelter, ¿vale? Que ya, como os digo, son 60.000 personas, que son muchísima gente. Otro de lo que me gustaría dentro de la asociación, que a día de hoy todavía no lo hemos conseguido, es tener un centro de referencia del síndrome de Klinefelter. En países como Dinamarca, en donde no es entendible, pero la prevalencia baja a 1 cada 300 o 1 cada 250, hay hospitales especializados en el síndrome de Klinefelter. Tenemos 2 casos de 2 familias dentro de la asociación que se han ido a vivir a Dinamarca porque allí hay hospitales. Entonces, a día de hoy, la verdad que nos vemos un poquito perdidos a la hora de atender a médicos especialistas, ¿vale? Ya sea en Madrid es más fácil, pero en el resto de las comunidades es muy complicado. Y si tuviésemos un centro de referencia en el que todas las familias de España y de Madrid pudiesen asistir, sería genial, la verdad. Y también para la investigación. La testosterona que yo me pincho salió en el 96.
96. Y desde el 96 no ha habido ninguna investigación respecto del síndrome de Klinefelter. En el 2021 conseguimos que el Consejo Interministerial de la Seguridad Social volviera a financiar el Reandrón, la testosterona, pero hasta que se financió nos costaba 140 euros cada vez que nos pinchábamos, cuando hay otras políticas que puedes estar o no de acuerdo en el que desde el principio las financias y en cambio a nosotros no nos financian, ¿no? Entonces sí que nos gustaría que nos hicierais caso, que nos tuvierais en cuenta, que yo me apunto a cualquier sarao y si tengo que ir a hablar a cualquier lado me voy, y que tengamos acceso a financiación pública para poder dar mayor y mejor apoyo a nuestras familias y afectados, tener mayor concienciación en instituciones educativas y sanitarias también, que yo creo que también es muy importante. Me ocurre a día de hoy que no es lo mismo un endocrino en el Gregorio de Marañón que un endocrino en la Fundación Jiménez Díaz. Es decir, cada uno tiene unas pautas para el diagnóstico y el tratamiento. Es decir, yo creo que habría que homogenizar, que el tío que está en el Puerta de Hierro o el tío que está en la Fundación Jiménez Díaz te ponga el mismo tratamiento. No puede ser que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Es decir, yo creo que debemos de ir con una manual que diga, oye, entre los 12 y los 14 años se tienen que empezar con la testosterona, luego hay que empezar con la densiometría cada año, etc, ¿vale? Pero no que cada médico haga lo que le da la gana. A grosso modo esto es lo que venía a hablar. Yo os voy a hablar de mi caso personal. A mí cuando me lo diagnosticaron fue un palo muy duro, primero por la poca aceptación que todavía hay a que los hombres no podamos tener hijos. Yo creo que en la mujer está más aceptada, pero en los hombres, tristemente, en la sociedad te ven como menos hombre por el hecho de no poder tener hijos, y eso me llevó a tomar una decisión errónea y me intenté ir de este mundo. Gracias a Dios no quiso que me fuera, y aquí sigo dándose el coñazo. Entonces estuve unos días en coma en Suiza, y bueno, superé lo que es el trastorno del síndrome de Klinefelter. A día de hoy lo llevo con mucha solera, y lo tengo muy intrínseco, y lo llevo orgullosamente. Podría decir que soy un síndrome de Klinefelter orgulloso de ser lo que soy, pero no lo era así al principio, ¿no? Porque el hecho de que te nieguen el poder tener descendencia es algo muy duro, ¿no? O el tener que pincharte una hormona, pues exactamente lo mismo. Y yo creo que las mujeres me vais a entender más que los hombres en lo que a una hormona se refiere, ¿no? Creo que tenemos que tener más apoyo psicológico y medicamentoso que el resto de la población, ¿vale? Porque somos una población de riesgo, y son muchos los casos que conozco que ya han tenido intentos de suicidio, y creo que es algo de lo que se habla muy poco, pero la realidad es que en España estamos casi en 14 suicidios al día. Es una locura. Entonces creo que tenemos que meterle mano a eso. Como sociedad tenemos un trabajo por delante. Aparte hay a día de hoy hay dos operaciones que son necesarias en el síndrome de Klinefelter. La primera, cuando empiezas con el tratamiento de la testosterona, es la criptorquidia bilateral, que es que los testículos se nos necrosan, y nos los tienen que extirpar. En la mayoría de los casos te lo cubre la Seguridad Social, pero hay en muchos casos que ya me ha ocurrido que hemos tenido que ir a tribunales médicos porque no los cubrían. Y hacerte una criptorquidia bilateral es en torno a los 12.000 euros, ¿vale? Entonces muy poca gente se la puede pagar. Y te la cubren cuando se tumoriza. Joder, tiene huevos, ¿no? Es decir, que cuando ya te vas a morir te lo cubren, no me jodas, ¿vale? Es decir, creo que te lo tendrían que cubrir desde entonces y que haya una prevención. Y otro de las operaciones que yo también tengo hechas es una ginecomastia. La mayoría de nosotros nacemos con glándula mamaria, derivada del cromosoma femenino que tenemos, y a día de hoy me consta que no lo cubre la Seguridad Social, ¿vale? Entonces eso me parece muy heavy, ¿no? Es decir, que a día de hoy, en el siglo XXI, un hombre que nazca con una glándula mamaria que no es de su sexo, la Seguridad Social no te cubra esa deficiencia, ¿no? Yo creo que deberíamos de cubrirla para todos aquellos hombres que la tengan, ¿no?
Así que bueno, a grosso modo esa era eso os he querido contar mi experiencia como presidente y como individuo del síndrome, y esas son las cuatro premisas que os pido, ¿no? Tener más ayuda o saber cómo acceder a esa ayuda financiera y económica para la asociación, tener una pauta homogénea entre todos los hospitales y centros de salud en el tratamiento del síndrome de Klinefelter, y tener un centro de referencia del síndrome de Klinefelter en Madrid, en donde la gente de otras comunidades autónomas y todos los de Madrid podamos ir y nos veamos guiados por un tratamiento efectivo, homogéneo y en investigación. Esas serían las tres cosas. Así que nada, daros muchas gracias por atenderme y ahí aguantarme. Vale. Apague el micrófono, por favor. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Le agradezco mucho su testimonio, su valentía y cuánto nos ha ilustrado de una enfermedad para la mayoría desconocida. Así que se lo agradezco mucho. Vamos a dar un turno ahora a todos los portavoces por un turno de 10 minutos. Como saben, señorías, empezamos por el Grupo Parlamentario Vox. Señora González, tiene 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes a todos. Muchas gracias al compareciente por contarnos tantas cosas sobre el síndrome de Klinefelter, y bienvenido a la Asamblea de Madrid, y decirle que nos alegramos mucho de que Dios decidiera que no era su momento. Desde luego, bueno, todo lo que podamos seguir aprendiendo, todas las respuestas a las que nos pueda dar en su siguiente turno de palabra, pues estupendo. Nos ha hablado usted de su caso en concreto, ¿no? De cuándo fue diagnosticado. Entiendo que la mayor parte de los diagnósticos se producen entre los 12 y 14 años, pero por lo que le he entendido, el diagnóstico precoz, el diagnóstico en niños, entiendo que sería muchísimo mejor, ¿no? No sé si sabe qué porcentaje exactamente se diagnostica en la infancia y cuánto es en la edad adulta, lo digo porque si nos puede especificar qué cosas se pueden hacer si se diagnostica antes de nacer, ¿no? Quizás con la amniocentesis o los test en sangre, pues se lo agradezco. También quisiera saber su opinión sobre las pruebas neonatales, ¿no? ¿Hasta qué punto son ustedes partidarios o creen que sería bueno que se ampliase el programa de cribado neonatal en la Comunidad de Madrid para incluir esas pruebas genéticas en las que se podrían detectar las condiciones cromosómicas, ¿no? Por ejemplo, de este síndrome? Sabemos que actualmente se realiza la prueba del talón para identificar trastornos metabólicos graves que requieren una intervención temprana, pero quizás es bueno entender el coste-beneficio y la viabilidad de incluir análisis genéticos en este cribado, porque detectarlo en los primeros días de vida quizás pueda abrir nuevas oportunidades para la intervención y el seguimiento temprano de los afectados. Y en ese diagnóstico temprano que nos puede llevar a la estimulación lo más pronto posible, entendemos que tiene una importancia enorme el lenguaje, ¿no? Y en este sentido le quería preguntarle si existen diferencias en el retraso del lenguaje entre los niños con diferentes variantes cromosómicas de este síndrome, incidiendo en la importancia del entorno familiar y las herramientas de apoyo para ayudar a los padres a lidiar con este desafío. ¿Qué apoyo reciben las familias de estos niños, ¿no? Para manejar el desarrollo del lenguaje por parte de la Comunidad de Madrid y de los servicios sanitarios? Bueno, ya he querido entender que no son muchas. También para conocer sobre la evolución del desarrollo del lenguaje en estos niños con intervención temprana. ¿Qué porcentaje cree de los niños con Klinefelter que supera el retraso del lenguaje a medida que crecen y que van recibiendo el tratamiento adecuado? Nos ha hablado usted con respecto al tratamiento de un centro de referencia. Entendemos que la atención primaria juega un papel clave en el seguimiento de estos pacientes, y sí que quisiera preguntarle si cree que los médicos de familia están suficientemente preparados para identificar los signos tempranos de este síndrome y con ello derivar a los pacientes a los especialistas adecuados, ¿no? También en relación al aspecto multidisciplinar del tratamiento, porque claro, tiene implicaciones tanto físicas como psicológicas, por lo que sí que quisiéramos saber cómo se están coordinando las áreas de endocrinología, psicología y atención primaria en la Comunidad de Madrid
para el manejo de estos pacientes, si cuentan con algún tipo de protocolo específico para ellos, y añadiendo el factor educación, si hay algún programa de colaboración entre endocrinos, psicólogos y los centros educativos para garantizar que estos niños pues también reciban el apoyo necesario en sus colegios. También, por supuesto, entendemos que el apoyo de las familias es importantísimo, que es importantísimo que cuenten con los recursos adecuados. Nos preguntamos si existe algún programa de apoyo psicosocial, ¿no?, en los centros de salud o en los hospitales para las familias que deben de acompañar a un hijo o a otro ser querido a lo largo de su vida. Y en cuanto a las consecuencias sociales de este síndrome, sí que quería saber qué información tienen sobre la discapacidad y la dependencia en los casos más graves, que entiendo que no es el suyo, pero si existen pacientes con este síndrome que tengan reconocido algún tipo de discapacidad, ¿qué porcentaje de ellos pueden trabajar y mantener una vida independiente? ¿Y qué tipo de apoyo o adaptación requieren en el ámbito laboral? Si existen medidas o programas de reorientación laboral, no sé si se da el caso de que estas personas puedan tener dificultades para continuar con ciertas actividades profesionales como consecuencia de las características de este síndrome y tengan que ser reorientados, ¿no?, hacia otros puestos. Y también con respecto a las habilidades sociales y a la capacidad para relacionarse con los demás, bueno, sí que nos habló de los problemas emocionales o psicológicos que pueden experimentar estas personas, ¿no? Nos habló de la baja autoestima, de la ansiedad, ¿no?, o de la depresión. Bueno, para saber cómo estos jóvenes manejan la transición durante una época tan complicada como es la adolescencia, ¿no?, que es donde la mayor parte de ellos son diagnosticados, pues sí que quisiéramos saber si se están implementando alguna intervención específica, ¿no?, que les ayude a integrarse mejor socialmente. ¿Cómo pueden unos padres ayudar, ¿no?, les repito, a unos hijos con este síndrome? Y bueno, y ya nos ha hablado, ¿no?, también de cómo es el entorno educativo. Son niños que sufren mucho bullying y no lo tienen fácil, ¿no? Por eso creo que en términos de concienciación y de prevención de lo que puedan sufrir, pues que sería importantísimo llevar a cabo algún programa educativo de sensibilización en los colegios, ¿no?, y en los centros de salud para promover el diagnóstico temprano y para intentar que estos niños pues sufran menos. Yo creo que también ha hecho alusión a ello, pero me gustaría que nos explicara un poco más cómo se está abordando o qué idea cree que sería bueno para la difusión, ¿no?, de la información a nivel comunitario y en los centros de salud, ¿no? En resumen, es entender cómo responde el sistema sanitario madrileño ante sus necesidades específicas y qué medidas se pueden adoptar desde la Asamblea, aunque ya nos ha dicho usted alguna, para mejorar la calidad de vida de todos ustedes y la de sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, un segundito. Perdón. Un segundo, porque el orden es que hablan los grupos y usted termina. Claro. Y folios tiene aquí. Lo siento, pero es que es así. Y no puedo cambiarlo, lo siento de verdad. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Moreno. Adelante. Pues nada, muchas gracias, señor Gómez, por tener la bondad de venir a la Asamblea pues a explicarnos un poco a todos por las peculiaridades del síndrome de Klinefelter. Mi especialidad es la cardiología, no me pilla muy cerca, pero sí tengo compañeros amigos endocrinólogos muy interesados en el síndrome, por lo tanto algo sí que conozco al respecto, ¿no? Y vamos, yo creo que nos has dado respuestas a muchas preguntas que ya teníamos aquí formuladas y otras que probablemente saldrán en su turno de réplica. Yo lo que quiero subrayar es que el síndrome de Klinefelter pues no es una enfermedad tampoco prevalente ni tan rara como pueda parecer, es uno de cada 600, 700 varones, ¿no?, ciudadanos varones, ¿no?, y por lo tanto no es raro, pero rara vez se diagnostica con la premura y todo lo precoz que nos gustaría, ¿no? Entonces, y es el diagnóstico precisamente temprano el que pues, nos puede permitir, ¿no?, y favorecer el tratamiento de la persona afectada, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que mejorar, pues sí que me gustaría que nos recordara usted en el sentido pues el cariotipado precoz, la detección de niveles hormonales, cómo creía de forma muy concreta que podemos avanzar en ese diagnóstico precoz.
Y a partir de ahí yo creo que usted ha hecho un repaso, pues eso, de los rasgos fenotípicos que muchas veces definen al síndrome, ¿no? Y que son los que todos deberíamos reconocer, ¿no? Ha apelado usted al retraso en la pubertad, ¿no? A la criptorquidia bilateral, los problemas de ginecomastia, que a veces pues requieren intervención quirúrgica, ¿no? A veces hay menor cantidad de vello, la talla más alta, la tendencia al sobrepeso, ¿no? Toda una serie de problemas, ¿no? La infertilidad, a veces los problemas de disfunción sexual, ¿no? Una serie de problemáticas que efectivamente pues la tiene que lidiar muchas veces el endocrino, y en segundo lugar pues el especialista en salud mental, ¿no? Porque eso pues genera problemas a veces en las edades infantiles, juveniles, de bullying, etcétera, de falta de autoestima, ansiedad, depresión, como usted ya muy bien nos ha referido incluso en primera persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues efectivamente pues tenemos que trabajar desde los poderes públicos para hacer políticas que favorezcan la integración de los afectados en el ámbito educativo, en el ámbito social y laboral. Yo creo que hemos tomado nota de sus reivindicaciones, ¿no? Más ayudas públicas, más concienciación en la sociedad, fomentar el diagnóstico precoz, lo de los centros de referencia, homogeneizar criterios entre centros, ¿no? Y ampliar esas prestaciones, ¿no? del Sistema Nacional de Salud en cuanto al tratamiento en ocasiones quirúrgico, que bueno, pues en casos tan concretos como el suyo, como los afectados por el síndrome, pues yo creo que deberían ser incluidas. Así que nada, muchas gracias por venir y le escuchamos de nuevo en su turno. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Carmona. Sí. Muchas gracias, Benjamín. Antes de empezar, por solidaridad, yo antes de ser diputada vine de compareciente externa y también se me olvidó subir un boli, y el decir que en el turno de réplica lo pasé un poco mal, así que mi absoluta solidaridad, aunque luego al final da más tiempo del que parece y se acuerda uno de las preguntas mejor de lo que parece. Nada, gracias por venir, compartir esta experiencia, este testimonio y sobre todo por todo el trabajo que se hace desde la asociación, porque al final yo creo que hay una cosa muy interesante desde todo el activismo, y es que nos olvidemos muchas veces de los diagnósticos y personas con situaciones muy diversas se apoyan entre sí, pero también hay momentos cruciales en los que el apoyo de pares que conocen exactamente lo que te ha pasado a ti, esa trayectoria, que les suenan las mismas palabras, que han pasado por los mismos procesos, es algo importantísimo, ¿no? Entonces el apoyo de pares es algo fundamental dentro de... Yo soy psiquiatra, yo me dedico a la salud mental comunitaria. Me parece que necesitamos lugares de encuentro transversales para la comunidad, donde gente con realidades muy diversas se encuentre y se apoye, pero también lugares donde pueda haber apoyo de pares, donde gente que ha tenido experiencias clavadas a la tuya te pueda contar cómo es la pantalla de 10 años después, de 5 años después o de un tiempo después, porque nada genera más alivio que alguien que ha pasado por el mismo camino que tú y que te cuenta que se sale, y que incluso después hay momentos buenos y que hay momentos, ¿no? Hay sorpresas, ¿no? Y hay toda una sabiduría, toda una expertía que los pares aprovechan, ¿no? Generan muy bien, y en ese sentido yo creo que el trabajo desde este tipo de asociaciones es extraordinario. Yo el primer contacto clínico que tuve con fuera de las prácticas de la carrera, que en las prácticas, pues bueno, pues ves un poco desde la barrera, ¿no? Pero el primer contacto que tuve con un paciente que tenía síndrome de Klinefelter fue un paciente que estaba ingresado en la planta de psiquiatría. Yo era residente de primer año, le iba a atender, y entonces vinieron los padres. En la entrevista familiar los padres me trajeron unos papeles y me dijeron para que te informes sobre el síndrome de Klinefelter, y era la página web de la Wikipedia. Y entonces yo tuve un primer momento de estudiante de medicina en Pollona, ofendidísima, en plan, pero ¿cómo se piensan que yo no sé lo que es el síndrome de Klinefelter? Y luego, al segundo siguiente fue esta gente, para que vengan con esto preparado, que solo se han debido sentir, cuantísimas veces se han debido encontrar con profesionales pues que no se acordaban, que en medicina, pues yo confieso que de las glomerulonefritis me acuerdo regular, justo de las neuroploidias, pues sí, son cosas que se me han quedado más, y muchísimos años después me las sé y me acuerdo de ellas. Otras cosas que no. Y ver a estos padres con eso, o sea, me transmitieron al final, o sea, quitando ese segundo de narcisismo herido, y yo, ¿cómo no voy a sabérmelo? Me transmitieron una ternura de decir, madre mía, qué soledad, pobre gente, y desde luego... De alguna manera los sanitarios tendríamos que tener maneras y recursos un poquito más afilados que la Wikipedia, que no está mal, la entrada de la Wikipedia es descriptiva, no es mala, ¿no? Pero yo creo que ahí las asociaciones de pacientes hacen un trabajo como más fino, precisamente dotando de herramientas un poquito más avanzadas, un poquito más sólidas, ¿no? Más personalizadas, por así decirlo, que aportan además esta expertía de quienes viven en primera persona, y que yo creo que hacen que los profesionales aprendamos con los pacientes. Y en esta cosa de que los médicos tenemos que estudiar toda la vida, pues estudiar no es solo estudiar y empollar en el libro, sino también con los papeles que te traen los familiares de los pacientes, etcétera, ¿no?
Me parece muy tierno lo del hermanamiento con el Turner, porque es gracioso que es, ¿no? O sea, que en el genotipo es como justo lo contrario, pero al final el fenotipo es una cosa como medianamente parecida, la casuística es un poco parecida y es como tierno, ¿no? Esa es cosa de, bueno, expertía de pares que no es exactamente igual, pero es parecida y al final pues hay un hermanamiento ahí chulo, ¿no? Justo además el síndrome de Klinefelter yo creo que es una cosa como muy interesante para que los que hemos estudiado hace años, cuando todavía se decía, yo tengo más años de los que parece, entonces cuando yo estudiaba todavía se asociaba inequívocamente el síndrome de Klinefelter casi siempre tiene retraso mental, y no, es que cuando hay retraso mental se estudia y entonces se detecta, pero es un caso clarísimo de sesgo de selección, ¿no? De sesgo de detección, que precisamente cuando lo miramos en la población general nos encontramos que no, que en absoluto, que simplemente el retraso mental daba origen a un estudio y en ese estudio se encontraba, ¿no? Entonces, precisamente para que los médicos, ¿no? Y para el personal sanitario en general recordemos que lo que hemos estudiado no está escrito en piedra y que vamos a tener que pasarnos toda nuestra trayectoria reescribiendo y reaprendiendo y corrigiendo muchas de las cosas, ¿no? Sidney Bowell, un decano de medicina de Harvard, dijo una frase que yo siempre la recuerdo porque me hace muchísima gracia, que es sabemos que todo lo que la mitad de lo que se estudia en las facultades de medicina es falso. El problema es que no sabemos qué mitad es, ¿no? Entonces, al final vamos a tener que pasarnos toda la vida diciendo, ojo, que esto que yo estudié sigue siendo verdad o no, y ¿no? Hay que ir reintroduciendo. En este sentido, yo creo que es muy significativo que en las clínicas de fertilidad, en los procesos de estudio de infertilidad, que hemos pasado mucha gente por ahí, una de las pruebas que se haga sea un cariotipo y que mucha gente se sorprenda al descubrir que no tiene el genotipo que pensaba que tenía. Y esto que de repente, pues este verano en relación a los Juegos Olímpicos y a la boxeadora que si tenía o no tenía rasgos intersexuales, de repente vemos que socialmente retrocedemos décadas y décadas, y aunque la ciencia nos ha enseñado que la biología es enormemente diversa, que existen combinaciones muy, muy, muy variadas de genotipos, de fenotipos, que no, pues de repente tenemos un discurso social absolutamente retrógrado diciendo no. Los hombres son XY y tienen pene y testículos y las mujeres son XX y tienen vagina y es como, bueno, es mucho más complejo. Los genotipos pueden ser mucho más variados, los fenotipos pueden ser mucho más variados, la realidad es diversa, la diversidad, yo creo que lo has dicho textualmente, la diversidad es buena, la diversidad es algo deseable. Lo que tenemos que hacer es estudiarla sin demonizarla, sin considerarla que está mal, buscando cuáles son los sufrimientos y los problemas asociados, porque los problemas y los sufrimientos sí son algo a corregir y sí son algo a tratar, y si resulta que poner Testex o poner Reandrón o poner Testogel ayuda a que no haya un exceso de acúmulo de grasa o que no haya vaivenes anímicos, pues entonces se pone, pero no se pone porque ese genotipo esté mal o porque haya que corregirlo, sino porque hay un sufrimiento asociado que se puede detectar. En ese sentido, yo creo que socialmente necesitamos poder avanzar hacia una comprensión de la biología como algo mucho más diverso, de la subjetividad como algo mucho más diverso, que la masculinidad y la feminidad son construcciones que asientan sobre realidades físicas muy variadas y que la relación de cómo entendemos un hombre y cómo entendemos una mujer, cómo entendemos personas que a lo mejor tienen cuerpos particulares, ¿no? que tienen una presentación un poco distinta al estándar que todo el mundo imagina, pero que tienen tanto derecho a existir y tienen tanto lugar en el mundo como los demás, pues necesitamos poder desembarazarnos un poco de ese discurso absolutamente simplista en torno al género, ¿no? Igual que a la hora, claro que yo tengo el sesgo de salud mental, ¿no? Pero que cuando hay una persona que se detecta desde su infancia que tiene una realidad pues un poquito más particular, un poquito más diferente respecto a otros, lo que hay que hacer es un trabajo centrado en el desarrollo y no pensar en, venga, vamos a intentar que parezcas normal, porque no se trata de eso, se trata de que hay situaciones y realidades más frecuentes y otras menos frecuentes, pero todas son igual de válidas, todas son igual de deseables, y aquí se trata de evitar el sufrimiento y de evitar el mal, ¿no? El malestar que pueda surgir en relación a fenómenos concretos, ¿no? Y creo que socialmente es importante. Una cosa que quería preguntar en el mare magnum de agradecimiento al curro, porque yo creo que pues, al final desde estas asociaciones y de esta experiencia en primera persona no deja de ser un foco de luz para ilustrar que las cosas pueden ser diferentes y hay que conseguir que sean diferentes. Una cosa que quería preguntar es, claro, dentro de esto que vienen a llamar la manosfera, ¿no? Que son todos estos youtubers o influencers
que de alguna manera en los últimos años, viene pasando como en los últimos 5 años sobre todo, aunque ya había algunos previamente, como que hacen una exaltación de una masculinidad, vienen sobre todo de Estados Unidos, vinculados a movimientos muy reaccionarios, pero como que de alguna manera encumbran y elogian una masculinidad tremendamente tóxica, muy esencialista, que asocian muchísimo a la testosterona, que de hecho tienen como toda una teoría de que la izquierda es floja porque toma mucha soja y entonces no tiene testosterona, que es una cosa como que no se sostiene y que no tiene ni pies ni cabeza, pero al final hay un montón de chavales jóvenes que están escuchando sistemáticamente que si no tienes testosterona en tu cuerpo es porque eres malo, porque estás haciendo las cosas mal, porque eres un vago y porque eres un flojo. Claro, yo pienso, chavales que descubran en la adolescencia que a lo mejor no tienen producción endógena de testosterona o que la tienen pero tienen una resistencia, cualquier variedad, sea en el síndrome de Klinefelter, sea en cualquier presentación, ¿no? de alguna variabilidad del dimorfismo sexual, ¿cómo se sentirán escuchando esto, ¿no? Y de qué manera podemos neutralizar ese discurso absolutamente esencialista y de alguna manera tremendamente violento, ¿no? Que está clasificando entre gente que está bien y gente que está mal y además asociado a una ideología tremendamente segregacionista y tremendamente dañina, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer y cómo podemos alertar del discurso que al final no deja de ser un discurso de odio lo que late detrás de esas cuentas, ¿no? Que las hay en su versión pues mucho más suavecita, de simplemente pues elogiar mucho el ejercicio físico y que si eres un hombre de verdad tienes que tener tableta, que se te marquen los abdominales muchísimo, que ya hay unas cuantas ideas tóxicas, pero bueno, a la versión más extrema de eso, ¿no? Absolutamente destarifada. Pues ¿cómo podemos hacer para proteger a los chavales jóvenes de esto, que al final yo creo que es un mensaje que llega muchísimo a niños y sobre todo a preadolescentes y adolescentes, pensando en los chavales con síndrome de Klinefelter, diagnosticados sin diagnosticar, los sin diagnosticar más fastidiado aún, porque todavía tardarán más en encontrar a alguien que les diga, ojo, que esto no, pero que cómo podemos un poco proteger de ese discurso. Y ya está, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Martín. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Lo primero, Benjamín, muchísimas gracias por acudir a la llamada y a comparecer en esta Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid, que es casa de todos y de todos los madrileños, y poder escucharte, compartir tu experiencia y poner voz a todas las personas con síndrome de Klinefelter. Y gracias por contarnos de manera tan clara vuestra realidad. Te llevo siguiendo en las redes sociales desde que me pusieron al cargo de esta comparecencia y eres una persona que capta, es decir, es una persona que transmite, y entiendo que no debe ser fácil exponerte personalmente tu vida privada y sobre todo tu padecimiento. Y sinceramente reconozco desde aquí tu valentía y nuestro apoyo desde el Grupo Popular. El motivo de traeros aquí es que veíamos importante daros a conocer, porque básicamente los síndromes o enfermedades que no tienen tanta repercusión, que no son conocidos en la gran mayoría de la sociedad, y conseguir precisamente eso, daros visibilidad, sobre todo conocer vuestra situación y dar visibilidad a todas esas personas que con este síndrome, que no tienen por qué estigmatizarles por el desconocimiento de la sociedad, ya que son personas que tienen sueños, dificultades y que tienen derecho a ser vistas, escuchadas y apoyadas. Como has hecho hincapié, y que lo explicas muy bien en todos los vídeos y en tu exposición, no es una enfermedad como tal, es un síndrome genético, ¿vale? Que no está causado por nada que hayan hecho los padres o no hayan dejado de hacer los padres, sino que es una alteración genética aleatoria en la división celular que ocurre cuando se están formando las células sexuales o reproductivas de los padres, y que, como has explicado muy bien, la gravedad aumenta cuanto más XXX tenga el individuo en sí. Es decir, que lo podíamos traducir en pocas palabras como una condición de vida. O sea, sabemos que no tiene por qué haber características físicas que nos indiquen que estamos ante un caso de este síndrome, y por eso es la importancia que nos comentas del diagnóstico, que sigue siendo totalmente un desafío. Al tener un diagnóstico tardío, significa que la mayor parte de estas personas con este síndrome viven sin saberlo durante gran parte de su vida, lo cual impacta desfavorablemente, ya que un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado pueden marcar con gran diferencia la calidad de vida de las personas con este síndrome. Se hace
hacemos un esfuerzo y nos ponemos todos en la cabeza o en la piel de un niño, de un adolescente con este síndrome, e imaginamos lo que se le pasa por la cabeza pensando que él es diferente al desarrollarse diferente que sus compañeros, porque como nos has explicado, el síndrome de Klinefelter presenta síntomas relacionados con el desarrollo de las habilidades sociales y lingüísticas, puede tener dificultades para prestar atención, los niños también aprenden a hablar más tarde de lo normal, tienen problemas para utilizar palabras que puedan expresar sus sentimientos, sus emociones, también pueden tener problemas de aprendizaje de lectura, de escritura, de ortografía. Como comentabais también en los vídeos, os falta la energía, os sentís sin fuerzas todo el día porque la testosterona es lo que os va a aportar. No tenéis memoria a corto plazo, tranquilo que muchos de nosotros tampoco, y tienen dificultad para concentrarse y seguir las instrucciones. Pero claro, ya visto desde un punto de vista del adulto, que tiene las mismas inquietudes afectivas, emocionales, sexuales, reproductoras con vuestros proyectos de vida y que no se puedan desarrollar debido a este proyecto, debido a este síndrome, pues es lógico que como no van a haber episodios de ansiedad, depresión, problemas de autoestima, por desgracia, como estás hablando, de suicidios, y de ahí viene la importancia de un diagnóstico por parte de los profesionales que pongan el tratamiento con terapia hormonal, apoyo educativo y asesoramiento psicológico necesario para que podáis desarrollar una vida plena, llena, y eliminar así vuestros pensamientos negativos, ansiosos, y desarrollar en vosotros una autoimagen que sea más positiva. Pero muchos médicos no conocen completamente el síndrome de Klinefelter, ya que, como he dicho anteriormente, es necesario un diagnóstico temprano que permite intervenir a tiempo y mejorar significativamente la salud y el bienestar de las personas afectadas, y por ello hay que mejorar desde el Ministerio los planes médicos de estudio para que se ponga a conocer a todos los estudiantes este síndrome. Agradecemos que desde su asociación desarrollen un trabajo de concienciación médica y de la sociedad en general para reducir el estigma y aumentar la autopercepción, y brinden el apoyo, recursos y educación a las personas con el síndrome y a sus familias para recibir un diagnóstico y el tratamiento que necesitan. Señorías, cuando el Partido Popular, el Grupo Popular, trae a la Asamblea a hablar del síndrome de Klinefelter, no es solo hablar de una condición genética, como hemos dicho, es hablar de derechos, de oportunidades y de las necesidades de una sociedad inclusiva, más informada y más solidaria. Por lo tanto, Benjamín, encantadísimos de escucharte y simplemente comentarte que aquí tienes a nuestro equipo a tu disposición. Gracias. Muchas gracias, señorías. Señor Gómez Garrido, ahora ya sí que es su turno de nuevo. Tiene 10 minutos. Adelante, cuando quiera. Marta, si no me das el boli me muero, ¿sabes? Digo, me he enterado de una mierda. Bueno, respondo a Vox primero, ¿vale? ¿Cuánto porcentaje se diagnostica? Más o menos el 25% se diagnostica actualmente. Y la mayoría es en edad adulta, ¿vale? No entre los 12 y los 14. Es cuando quieren ser padres y ven que no pueden, empiezan a tirar del hilo, pum, y ahí es cuando sale el hipogonadismo, y el hipogonadismo dice, ay, pues vamos a mandarte un cariotipo, y ahí sale el tema de la infertilidad y del síndrome de Klinefelter, ¿vale? A través de un cariotipo. Que como criterio de detección efectivamente está el test del talón, pero no te dice el porcentaje real del síndrome de Klinefelter. Te habla sobre otras enfermedades, ¿vale? Pero a día de hoy no hay un cribado real fuera de la amniocentesis, ¿vale? En el que se te pueda decir realmente si tu niño futuro va a tener síndrome de Klinefelter o no. Entonces creo que el problema que tiene la amniocentesis, creo, no soy médico, es que tiene cierto riesgo para el feto, un 1%, ¿no? Entonces muchas mamás se echan para atrás por ello, ¿vale? Entonces creo que habría que desarrollar otros métodos, que no sé si existen o no, de detención que no tuviese ese posible peligro para las madres, y que fuera, yo diría, obligatorio para todos, ¿no? De manera que la detección precoz sea importante. Antes me preguntabas también qué ocurre si te diagnostican antes, y te voy a hablar de mi caso particular. A mí me lo diagnosticaron con 25 años, a día de hoy estoy casado y tengo una vida sexual normal. Pero mi vida sexual es normal gracias a que me tomo, aparte de pincharme la testosterona cada 2 meses, me tomo un medicamento que se llama Altadalafilo, que tiene el nombre comercial Cialis. Pero si no fuera por ello no podría tener una erección ni mantener una relación sexual normal.
Si a mí me lo hubieran diagnosticado desde neonato, ¿vale? No me hubiese pasado esto, ¿vale? Es decir, porque son muchísimos los casos que empiezan con la testosterona entre los 10 y los 14 años y nunca han necesitado el Cialis. Somos todos aquellos que tardíamente hemos empezado con la testosterona los que sí que necesitamos del Cialis. Y me lo he apuntado aquí, ¿vale? Porque el Cialis, si es por marca Cialis, te cuesta 140 euros al mes, 160, perdón, y si es por el público, por el que es genérico, creo que son 80 euros. Entonces, yo he hablado con Lilly, que es los que tienen la patente ahora, y me han dicho que no les interesa financiarlo, porque ganan muchísimo dinero con ello, ¿vale? Pero si a mí me lo hubiesen diagnosticado desde pequeño, seguramente no tendría que utilizar una pastilla de 140 euros todos los meses. Aparte, el tema de la ginecomastia, ¿vale? También es un rasgo característico por la falta de testosterona durante el desarrollo prepuber y puber, ¿vale? Es decir, yo me tuve que operar con, creo que fueron 28 o 29 años, de una ginecomastia, cosa que se hubiese revertido si yo hubiese tenido la testosterona de los 12 a los 14 años. Otra de las cosas principales de la testosterona es el tema de la energía, que hablaba aquí el señor del Partido Popular. Aquellos niños que desde pequeño se pinchan la testosterona tienen mucha más energía en edad adulta que la que puedo tener yo. Es decir, yo soy cafeinómano, literal, os lo puede decir mi madre. Es decir, yo vivo gracias al café. Es decir, si no, sobre todo en época baja, cuando yo me pincho cada 2 meses, cada 60 días, en los últimos 10 días yo podría estar todo el día metido en la cama, como todos los síndromes de Klinefelter que hemos sido diagnosticados tardíamente. Al hilo de esto, esas comorbilidades, es decir, el síndrome de Klinefelter en sí no tiene una discapacidad adherida, ¿vale? No tiene un porcentaje de discapacidad, pero sí las comorbilidades que te estoy diciendo, ¿vale? El cansancio, la disfunción eréctil, la tendencia a la ansiedad, la depresión, hace que tengamos un 36%. Es decir, son muchísimos dentro de la asociación que tienen el 36% de discapacidad concedido por la comorbilidad, ¿vale? del síndrome de Klinefelter. Y como ¿qué se podría, otra de tus preguntas creo que era qué se podría hacer para poder diagnosticar y tratar el síndrome de Klinefelter de una forma más homogénea? Creo que lo principal es tener más información sobre el síndrome de Klinefelter e investigación. No se investiga nada del síndrome de Klinefelter. Mi hermano pequeño es médico y tengo muchísimos médicos en mi familia y no se sabe nada del síndrome de Klinefelter. Usted es cardiólogo, usted es psiquiatra, estudiáis lo que es el síndrome de Klinefelter en primero de carrera y en un párrafo, que yo lo he visto con mi hermano pequeño. Un poquito más, a lo mejor, un poquito, pero no mucho más, ¿vale? La mayoría de los médicos a los que yo me he ido enfrentando a lo largo de mi vida no tenían ni idea de lo que es el síndrome de Klinefelter. Entonces ya no iría yo a políticas concretas, sino primero a informar de lo que es el síndrome de Klinefelter, que afecta a 1 de cada 500 ciudadanos. Es que estamos hablando de que, no sé, todo Boadilla podría ser síndrome de Klinefelter, literal, ¿vale? Entonces estamos hablando de que es mucho sector de la población el que está afectado por algo que es muy importante, ¿no? Entonces yo no iría tanto a políticas concretas como a políticas generales que dieran primero información, ¿vale? En el que todos los médicos y los ciudadanos normales supieran lo que es el síndrome de Klinefelter y le quitaran importancia. En lo que decía la portavoz del PSOE, la psiquiatra, Más Madrid, perdón. Bueno, da igual. Yo voy a contar un caso particular. Yo no sabía que había unos youtubers o eso que hablaban sobre el tema de la testosterona y tal. No tenía ni idea, ¿vale? Porque tampoco lo sigo. Pero sí que a mí me ha pasado, como Benjamín Gómez, en que una chica con la que estuve saliendo 6 años de mi vida, sus padres, ¿vale?, me prohibían entrar en casa por el hecho de no poder tener hijos de forma natural y por el hecho de no producir testosterona o no ser suficiente hombre para su hija. Eso pasa en el siglo XXI y es muy duro que pase. Y a lo largo, como decía usted del Partido Popular, que yo me expongo y cuento mi vida privada, que es una realidad, que es muy dura, ¿vale? Me he encontrado a lo largo de todos estos años con mucha gente que me dice, entonces eres hermafrodita. Pues no. Entonces tienes menos energía que el resto y entonces no puedes ser hombre. Entonces hay mucho desconocimiento de la sociedad
hacia los distintos géneros, ¿vale? Hacia la intersexualidad, ¿vale? Es decir, entre lo que es hombre y mujer y lo que hay en medio. Yo me considero hombre, pero tengo muchos compañeros de síndrome de Klinefelter que están entre medias, ¿vale? Entonces, y son igualmente válidos que yo. Y la verdad es que hay mucho desconocimiento. Y creo que como sociedad y como políticos estáis obligados, de alguna manera, a luchar contra el desconocimiento que se crea en las redes sociales. Yo tengo 38 años y era tal el daño que me hacía Instagram que me lo he quitado, ¿vale? Porque Instagram y ese tipo de redes sociales tienden a enfatizar lo que debe ser una mujer, que es 60, 90, 60, y lo que es un hombre es que es todos con cuadraditos, con pelo y súper sexuales. Es una realidad, y vosotros a lo mejor tenéis unas habilidades mentales fuertes, pero las que no lo tenemos nos afecta en el día a día, y nos comparamos con aquellos que dicen ser normales y nos lleva a una frustración absoluta, ¿no? Entonces creo que como sociedad y como políticos estamos obligados de alguna manera a regular esas redes sociales que están desmadradas desde mi punto de vista. Creo que os he respondido a la mayoría de preguntas. Yo sé que la de Vox me ha hecho la de Dios, pero no tenía boli en ese momento y no me acuerdo de la mayoría, es la realidad, ¿vale? Pero bueno, al final vengo a deciros que yo esto lo hago por amor al prójimo, que es una asociación sin ánimo de lucro, que gracias a Dios soy mi propio jefe y le puedo dedicar muchísimo tiempo al resto, que Dios o las energías en lo que crea cada uno me dio una segunda oportunidad de vivir cuando me intenté suicidar, que no fue una sola vez, fueron 5 veces, hasta que entendí que no había forma de irme, y dije, bueno, pues tengo que hacer algo por el resto, ¿no? Esto es lo que querrá decir el universo para mí, ¿no? Así que me tenéis para todo lo que queráis, cualquiera de los partidos políticos, me da igual, aquí no hay colores. Y que nada, que muchísimas gracias por darme vuestro tiempo y que me tenéis a vuestro servicio. Gracias. Muchas gracias. La verdad que ha sido una comparecencia que yo creo que a todos, incluidos a los médicos, nos ha enseñado mucho. Y yo digo, como ha dicho alguien por aquí, no sé quién, que me alegro mucho que siga aquí, porque estoy segura que está siendo de una grandísima ayuda para niños y adolescentes y familias que puedan tener este síndrome. De verdad que muchísimas gracias, Benjamín. Muchas gracias. Pasamos al último punto del orden del día, son los ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues señorías, se levanta la sesión.